Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro cuarto encuentro del Seminario de Entrenamiento ProtaStructure 2025. El día de hoy vamos a estar explorando las opciones de análisis. Después de la clase de hoy van a poder entender las capacidades y la potencia del programa y las diferentes opciones que tiene para hacer análisis. Hoy, como siempre, nos acompaña Víctor Bisonó, quien estará allí en el chat atendiendo las preguntas que puedan salir y haciendo las interacciones de la gente. Y yo, quien les habla, Juan Carlos Restrepo, haciéndole la parte de la presentación del tema de hoy. En nuestra agenda, estos son los tópicos que vamos a estar cubriendo. Vamos a hablar de los tipos de análisis, las diferentes opciones que nos tiene el programa para hacer diferentes tipos de análisis, cómo es el flujo de trabajo dentro de Prota, ¿sí? Las opciones de análisis en la parte del preanálisis, en el modelado, las opciones para muros de corte, para losas, a la hora de correr análisis, qué debemos saber, cómo entender los informes de comparación de carga axial y cómo trabajar en la interfaz del post-análisis. A ver, que en este caso es todos los reportes de post-análisis y la visualización del modelo analítico. Entonces, entrando ya en materia, cuando vamos a la ventana de análisis, que es uno de los iconos que encontramos arriba, vamos a encontrar que se nos despliega este menú, donde aparecen diferentes opciones. Entonces, en esas opciones, para reconocer, primero tenemos este administrador de análisis que nos va a ir recopilando la información de cuántas veces ha sido corrido, a qué horas y demás, ¿sí? Después acá, donde están las opciones de análisis del edificio, aquí donde nos vamos a poder hacer las configuraciones del tipo de análisis que vamos a realizar. Y es donde hacemos el análisis general de edificio, ¿sí? Después tenemos el análisis de elementos finitos para piso. Es una opción bastante potente que nos permite, sin tener que estar pasando o exportando algún piso para otro programa, poder hacer un análisis detallado en las cargas verticales que suceden en algún piso específico. También el análisis de elementos finitos para cimentaciones. Y este análisis de elementos finitos para cimentaciones funciona, como veremos más adelante, pero nos permite la posibilidad de bien conservar los valores que estamos obteniendo en reacciones en la base para hacer un diseño específico como si hubiéramos exportado las reacciones a otro programa y en ese otro programa hacer el diseño de la cimentación, pero con la ventaja de no tener que exportar a ningún lado, o sea, de manejar un tema de modelo central que nos permita a nosotros, sin tener que hacer ni copias de modelos, ni traslados, ni demás, en un solo ejercicio, diseñar la cimentación. Y también tenemos el ejercicio de descomposición de cargas por elementos finitos. De esto vamos a andar un poco más adelante cuando hablemos del flujo de trabajo dentro de ProtaStructure. Y es que, ¿cómo es el flujo de trabajo? Y esto es bastante importante que entendamos porque gran parte de las capacidades y bondades del programa está en entender cómo es que funciona. Y es que lo primero que hacemos es construir un modelo. Entonces ya vimos que para construir el modelo usamos las herramientas de concreto para modelar vigas, columnas, muros, armaduras, elementos metálicos y demás, ¿sí? Y allí también podemos hacer verificaciones, decirle que el programa chequee como lo vimos en la sesión anterior para que el programa mire si hay elementos repetidos, si hay nudos, si hay ejes casi ortogonales, bueno, todas las opciones de chequeo. Y después de que ya hemos chequeado, pues vamos a poder obtener de manera instantánea al colocar un elemento, bien sea un elemento repartidor de carga como una losa. Vamos a poder, a partir de las líneas de fluencia de esas losas, hacer el traslado de las cargas que estemos aplicando verticalmente sobre estos elementos transmisores de carga a las vigas que tengan el soporte de estas losas, ¿sí? Pero también tengo la opción de decirle al programa, no, no me lo haga con cargas tributarias, más bien resuélvame por elementos finitos cada nivel
y hágame una distribución bien específica a cada uno de los elementos que lo componen. Y vamos a entender que hay diferentes opciones. Por ejemplo, a veces tenemos unos sistemas complicados cuando estamos modelando sistemas industrializados, pantallas y losas, y queremos hacer que las losas eh, se acomoden bien a la geometría del edificio, a veces vemos que esas líneas tributarias pues no son tan adecuadas. Uno mismo las ve y entonces ya ve que va a ser difícil garantizar que por áreas tributarias las cargas lleguen bien a los elementos verticales. Entonces, en este caso, el programa nos da la posibilidad de hacer una distribución de las cargas mediante elementos finitos y que esas cargas vayan directamente a los pórticos. Ya seguiremos redondeando la idea. Pero entonces hasta ahora hicimos el modelo y las opciones del programa me van a permitir llevarle las cargas a los pórticos. Y cuando ya tengo las cargas sobre los pórticos, pues voy a poder hacer el análisis general de la edificación. Allí corremos como tal el edificio, ¿sí? Después, si queremos hacer un análisis adicional, le vamos a decir al programa que nos haga un diseño más detallado de lo que está pasando en alguno de los pisos. Así que le puedo decir, programa, váyase para el piso 3 y córrame el análisis de elementos finitos del piso 3 que necesito ver cómo estamos en temas de esfuerzos, entonces a ver cómo estamos en requerimientos de áreas de acero y demás, ¿sí? Y ya con el proyecto corrido, pues ya puedo hacer las verificaciones normales de edificación. Entonces vamos a ver si tenemos algún error, si corrió completamente el modelo, o sea, está bien conectado, la transmisión de cargas está perfecta y demás. Eh, y para eso el programa también nos da algunas herramientas que nos ayudan a verificar, como la comprobación de cargas axiales, que explicaremos más adelante, pero es básicamente verificar a partir de las reacciones que las cargas que están siendo aplicadas son las que llegan al final como reacción. Perfecto. Bueno, y entonces ya lo corrimos, ya verificamos las cargas axiales. ¿Qué nos queda? Pues ahí sí ya pasar a la fase de diseño. Entonces ahí ya podemos coger y hacer el diseño de vigas o el diseño de columnas, el diseño de las fundaciones, el diseño de las fundaciones. Ahora, para el diseño de las losas se activan dos opciones. Una, que es diseñar las losas directamente con la geometría y la carga. Esto es hacer apoyarnos de un método bastante antiguo, que es el método de los coeficientes, que los encontramos aún en nuestra norma y que en realidad está en muchas de las normativas mundiales. Y es que a partir de las condiciones de frontera de la losa, nos va a poder aplicar, y con la carga, unos coeficientes que van a permitir que diseñemos la losa, ¿sí? Sin embargo, si la losa tiene una geometría extraña o usted se siente más cómodo haciendo análisis de elementos finitos para la determinación de los requerimientos de la losa, pues se va a apoyar en el análisis de elementos finitos que hace por piso para que a partir de esas fuerzas obtenidas en análisis de elementos finitos, también diseñe la losa. O sea que la losa las podemos diseñar, bien sea por un método analítico, utilizando coeficientes o mediante el solucionador de elementos finitos y franjas, que es como tal vez programas parecidos hacen el diseño de losas. Y entonces entendiendo lo que estamos hablando, y es que cuando hablamos de la distribución de carga, es que estamos haciendo algo que, que las normas en este caso de la región y casi las de todo el mundo, nos sugieren, y es que tratemos que los elementos que son de transmisión de carga vertical no participen en la rigidez lateral. Y entonces aquí cuando hablamos de las posibilidades de elemento finito y vemos este modelo, que en este caso es un modelo de placa con columnas, ¿sí? El programa nos da dos opciones. Primero, nos permite eh, hacer que la losa como tal
se resuelva por elementos finitos para que todas las cargas por aferencia lleguen a los elementos que son responsables de hacer la transmisión de carga. Es decir, como lo vemos acá. Entonces él va a coger cada piso, lo resuelve por elementos finitos, ¿sí? O por líneas de fluencia y lo lleva a los elementos responsables de la carga. Y así se va viendo piso por piso. O sea que si nosotros pensáramos en este modelo que está conformado por un núcleo de ascensor y unas columnas y una losa, pues finalmente terminaría con un modelo como este que está acá, ¿cierto? Es decir, todo el aporte como tal de rigideces de la losa es despreciado y el ejercicio de la estructura queda supeditado o limitado a los elementos responsables de la carga vertical. Pero el programa también me da la opción de incluir, si fuera mi deseo, el que las rigideces horizontales hicieran parte del modelo. Y entonces aquí es cuando le digo al programa que coja las losas y las malle y las incluya en un modelo. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, para seguir redondeando la idea, pensemos en una estructura de esas que hemos podido trabajar en estos días. Aquí vemos un elemento físico. Entonces vemos que arriba hay unas losas nervadas, tenemos un sistema de pórticos con losa, ¿cierto? Entonces, cuando le decimos al programa la manera tradicional, oiga, losa, no participe, usted simplemente encárguese de trasladar las cargas a los elementos horizontales, pues el programa va a hacer algo como así, ¿cierto? Se olvidó como tal de las losas, las cargas fueron a los elementos principales y allí en estos elementos principales el modelo analítico se desarrolla. Esa es una opción, ¿sí? ¿Y cómo hace la transmisión de carga? Bien sea por las líneas de fluencia que vamos analizando a medida que vamos colocando las losas o mediante la descomposición por elementos finitos, ¿sí? Pero también tengo la opción de decirle, modelo, por favor, coja esas losas e inclúyamelas en el análisis. O sea, que cójame las losas, mállelas, puedo aplicarle algún factor para que de pronto su contribución no sea tan tan masiva, ¿cierto? Pero le puedo decir, losas, ustedes mállesen y háganse parte del modelo. Esto es incluir las losas dentro del análisis del edificio, ¿sí? Hasta ahí vamos entendiendo como esa gran diferencia que resulta bastante importante y diferenciadora con de pronto las formas de trabajar con otro software. Ahora cuando hablamos de la asignación de carga, entonces vamos a coger y nos vamos a centrar acá. Vea que tenemos una estructura normal, pero si ustedes ven en el paño inferior izquierdo, pues le hemos incluido un vacío, ¿sí? Ahora vamos a hacerle un foco a esta zona que está acá, ¿cierto? Si nosotros pensáramos qué es lo que el programa entendería cuando hace un tema de distribución por líneas de influencia, pues él lo que diría es, tengo una carga que me llega triangularmente y entonces esta es la carga que va a generar la losa como tal, ¿cierto? Entonces esta es la losa, aquí está, así. Pero si uno pensara y entendiera la influencia que podría tener este hueco en la forma de la distribución de la carga que se aplica sobre esa viga, pues ese hueco importaría, ¿cierto? Y entonces allí cuando le podemos decir al programa, en función de las irregularidades y cosas que tengamos en nuestra losa, decirle, no, no, con líneas de influencia no. Más bien hágame una distribución bien detallada, un análisis de piso, para que me resuelva por elementos finitos esta losa y me capture de manera real el efecto de ese vacío en la losa, ¿sí? Y entonces ahí aparecen dos condiciones importantes para entender dentro de la diferenciación de programa. Listo. Ahora vamos a hablar de este menú que nos carga cuando activamos el botón análisis del edificio. Entonces, en análisis del edificio nos sale un menú que tiene todas estas pestañas: análisis, opciones de modelo, análisis, posanálisis e informes. Aquí nos va a centrar casi que todo
una buena parte de la charla que tenemos preparada para hoy. ¿Sí? Entonces ahora empecemos en orden. Esto es cuando se me activa, cuando vaya aquí al botón de análisis de edificio. Entonces, miremos las diferentes opciones que nos presenta este primer menú, que es el de preanálisis. Primero, pues por aquí tengo un acceso directo a ese centro de ajustes que muy seguramente muchos ya han podido explorar en, usando el programa. Es allí donde tengo la posibilidad de hacer diferentes configuraciones, las configuraciones completas casi que de todo el ambiente y opciones de programa. Acá tengo los parámetros sísmicos, o sea, de aquí puedo darle la última chequeada para ver si efectivamente el sismo que le estamos colocando es el que es, el grupo de uso, la zona sísmica, el tipo de suelo y demás. Eh, También puedo hacer las verificaciones de las combinaciones de carga. ¿Sí? Estas las encontramos dentro del menú de cargas, pero como paso final, antes de la corrida del modelo, pues Prota nos pone allí este recorderis para hacer un chequeo final antes de correr. Y lo mismo con las cargas de viento o las cargas laterales que se estén asignando. ¿Sí? También nos va a mostrar este resumen que nos va a permitir ver antes de correr si efectivamente o cuáles fueron las decisiones con respecto a los materiales aplicados para diferentes componentes generales del edificio. Aquí va a mostrar lo que está por defecto. Sin embargo, se pueden hacer asignaciones diferenciales por elemento en cuanto a calidades. Pero aquí nos va a mostrar es las opciones que están cargadas por defecto. Ok. Por último, pues aquí la posibilidad de entrar también a hacer ediciones del material, si es que al ver el resumen todavía encuentro que hay cosas que de pronto requieren atención. Muy bien. Ahora nos pasamos a la segunda pestaña, las de opciones de modelo. Entonces, aquí empiezan a aparecer cosas que resultan bastante interesantes eh, para entender. Ahora lo veremos un poco más en acción. Pero entonces aparece este primero que es los factores de rigidez efectiva de materiales y secciones. Y es que es allí donde podemos hacer control, en este caso, de, por ejemplo, los efectos de rigidez de los elementos que están siendo considerados como elementos estructurales, pero que no hacen parte del sistema principal de resistencia sísmica. Higuetas, vigas colectoras que de pronto no estén entre pórticos y demás. También poder hacer configuraciones para el efecto o la componente de la torsión que quiero estar considerando dentro del análisis. Y también si lo que estoy utilizando, inercias fisuradas y demás. Nosotros, para los códigos de región, por los valores que hemos estado utilizando o los valores que tienen prescritos por los códigos, las deformaciones son tan bajas, pues que se volvió, digamos, práctica común utilizar como inercias las inercias brutas, ¿sí? Pero en gran parte del mundo, pues el trabajo se centra y los requerimientos para la carga sísmica están en función de inercias fisuradas. Entonces aquí es también donde podemos hacer ese control. Podemos modificar allí para si vamos a tener inercias brutas, inercias fisuradas y demás. También nos permite definir los tipos de grados de libertad. Entonces, en este caso, puedo hacer análisis en dirección X, Y torsión, que sería como lo normal, pero por ejemplo, podría hacer obtener desplazamientos y periodos con condición restringida solo para X o Y. Esto resulta eh, bastante útil cuando estamos, por ejemplo, utilizando la normativa peruana, ¿sí? Ya que allí nos da una posibilidad de obtener un periodo que sea diferente al periodo definido a partir de ecuaciones empíricas y de pronto hacer una reducción de la fuerza oriental equivalente con la cual se va a hacer la comparación de resultados. Pero aquí podemos controlar esas condiciones. También, entonces aquí viendo la imagen, pues entonces
Si aquí le restringo la torsión, pues entonces él solamente va a hacer movimientos translacionales en X y Y, o en X o en Y. Ahí dan diferentes opciones. También tenemos las condiciones de zona rígida. Entonces, lo que el programa hace, le da diferentes opciones de zona rígida, pudiendo configurar que no tenga zona rígida, es decir, que la viga, la longitud de la viga, vaya desde el centro de la columna hasta el centro de la siguiente columna, ¿sí? O le podemos decir que utilice un 25% de la rigidez. Entonces, lo que hace es que coge la viga y la parte en tres vigas. Una viga que es la viga normal, que estaría entre las zonas libres de cara de columna a columna, ¿sí? Y después, entre el pedazo de viga que queda dentro de la columna, le afecta con una rigidez eh, disminuida, ¿sí? Y lo mismo al 50 o completamente rígido. Entonces, esas opciones pues están para el uso y disfrute de usuarios cuando la deriva no está dando, ¿cierto? Entonces, pues, simplemente ya obviamente es un manejo, un tema, criterio de cada uno, pero las opciones están allí para que los ingenieros puedan usar sus mejores criterios. Acá el programa nos permite, cuando estamos usando elementos de concreto, definir si vamos a utilizar secciones rectangulares o si vamos a beneficiarnos de la rigidez de aportes que tienen las losas para manejo como alas de concreto, ¿cierto? Eh, y pues pensando para los usuarios en Colombia, pues es muy común trabajarlo simplemente con rectangular. Otros usuarios en otras latitudes, sus códigos se tienen ya muy establecido como poder hacer o tener en cuenta la contribución de las alas en temas de concreto. Por último, dentro de este menú de opciones de modelo es la condición de interacción suelo-estructura. ¿Y eso en qué consiste? Pues tenemos la primera, que es soportes definidos por el usuario. Allí le estamos diciendo al programa, el primer nivel está empotrado, ¿sí? No me tenga en cuenta nada de rigideces de lo que ponga debajo de ese nivel, ¿sí? Y corra de ahí para arriba. Él va a mantener los valores de las reacciones en la base y a partir de las reacciones va a hacer los diseños de cimentación. O por lo contrario, puedo decirle modelo de cimentación fusionada. Entonces, si ya le dibujé zapatas, losas, pilotes, o sea, ya hice todo el ejercicio de elementos que hay dentro del nivel de cimentación, el programa lo que va a hacer es reemplazar las restricciones, en este caso los apoyos, por resortes debajo de los elementos que están en cimentación. Si le tenía una zapata, quita el apoyo, quita el apoyo y le coloca resortes debajo de la zapata y entonces hace un ejercicio conjunto de la estructura con la flexibilidad de la cimentación. Entonces, obviamente cambian los periodos, cambian las fuerzas, cambia el diseño, ¿cierto? Entonces, digamos que es un elemento que tiene que ser utilizado con el criterio de ingenieril, ¿sí? Entonces, ahora para que veamos un poquito esto que ya hemos estado viendo, nos traemos aquí nuestro modelo, ¿sí? Y vamos a explorar esas opciones de análisis. Entonces, lo vamos a encontrar bajo la pestaña de análisis. Bueno, tengo la interfaz en inglés. Ahorita vamos a reiniciarlo, pero bueno, vamos a encontrarlo por acá. Creo que tampoco hay problema. Cuando vamos aquí en Building Analysis, vamos a encontrar aquí las opciones que les estaba mostrando. Entonces, vea que en preanálisis puedo entrar al centro de opciones y poder hacer las configuraciones generales de todos los elementos, ¿sí? eh, Ir a verificar si la fuerza sísmica es efectivamente la que queríamos asignar, entrar a mirar las combinaciones de carga, los materiales. En las opciones de modelo, lo que veíamos, puedo hacer o solo en X o solo en Y, X y Y, pero sin que tenga torsión, o lo general en torsión. En las rigideces puedo controlar si es máxima la rigidez del nudo
o si no tiene ninguna rigidez, o si la reduzco en algún factor. También esta parte de los factores. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en esta zona inferior están los elementos que se incluyen como vertical only o simplemente o elementos que no hacen parte del sistema principal de resistencia sísmica. Si ustedes ven, el factor de rigidez a flexión está multiplicado por 0.01. Esto es lo que nos garantiza que estos elementos pues no van a participar en la rigidez lateral de la edificación, ¿sí? Pero no va a modificar como el tema de distribución de cargas. Así que si yo modelo una vigueta, eh, pues no tengo que hacer como a veces en otros programas, que es llenarlo de articulaciones y que se pierdan los momentos negativos en las zonas donde hay continuidad de las vigas, ¿no? Él va a conservar como tal la distribución, solo que con esta rigidez en flexión, pues en las condiciones de desarrollo lateral, pues no va a tener influencia. También puedo controlar los otros factores. En este caso, como cuando se carga la plantilla de Colombia, pues él, como en este caso, pues él mire que está utilizando inercias brutas, ¿sí? Eh, y acá un tema de decisión, cuando estamos manejando vigas, pues si yo quiero despreciar como ese efecto torsional de las vigas, entonces aquí pues puedo entrar a jugar para decirle que en esas vigas no tengan en cuenta la parte de torsión, ¿sí? Listo. Seguíamos explorando el vamos ahora a hablar de las opciones que nos salen para muro de corte. Entonces, pasemos aquí otra vez. Entonces, ahora cuando hablamos de las opciones de muro de corte, de nuevo las encontramos dentro del menú de análisis, pero ahora en la segunda pestaña de muro de corte. Entonces, allí diferentes opciones. El tipo de muro. Entonces, vemos que nos habla de modelo de muro y modelo de muro central. Entonces ahora hablaremos de qué consiste cada uno. Entonces ahora, cuando tenemos un muro, nos da dos opciones. El modelo de pilar medio y el modelo de elementos finitos. Vamos a ver a qué se refiere. Cuando hablamos de un modelo de pilar medio, pues entonces lo que él hace es que la rigidez del muro me la va a venir a representar por un solo elemento que tiene la rigidez completa del elemento pantalla. Y en la parte superior coloca un elemento rígido solo para garantizar que lo que se conecta de aquí para allá, pues tiene como tal la influencia geométrica de la pantalla. Pues esto lo que hace es que los modelos pues sean más livianos. A veces, pues digamos, si usted en ese muro tuviera un tipo de abertura o alguna cosa que necesitara como un grado especial de esfuerzos que pudieran estarse concentrando dentro del muro, pues la idea es que se fuera uno por el elemento finito, que lo que hace el elemento finito, como vemos en la imagen, pues simplemente es mallar el muro para poder obtener unos contornos de esfuerzos, deformaciones y demás. ¿Sí? Aquí controlamos el tamaño de ese mesh, o sea, en función del tamaño como tal y del tamaño que queramos para nuestro modelo. Entre más pequeña la malla, pues más demorado a la hora de hacer tipos de análisis. Ahora, los muros centrales, pues en este caso es una opción que tenemos dentro del programa para hacer fusionar muros. En este caso, hablemos como un elemento específico, los tacos de ascensor, para que no sean modelados ni diseñados como muros separados, sino que se puedan combinar para que todo ese efecto del, de la, todo ese efecto de rigidización que se genera en las esquinas pueda ser utilizado a beneficio como tal del edificio y del detallado. Ahora pasemos a la siguiente pestaña que es la del modelo de losa. Entonces aquí cosas importantes para definir. Lo primero es el modelo de diafragma de piso. Entonces aquí es donde yo le digo al programa cómo es que quiero que opere con los diafragmas rígidos.
por lo general y por defecto, pues donde haya una losa de concreto, hay un diafragma, ¿sí? Pero podría ser que usted quisiera forzar por temas de la modelación o de lo que necesite, eh, definir que sean diafragmas rígidos por piso, independientemente de lo que tenga eh, modelado. Entonces ahí puede controlarlo definiendo diafragmas individuales por nivel de piso, ¿cierto? De manera general, o le puede decir también qué pisos como tal van a tener diafragma, ¿cierto? Esto lo podemos activar y controlar desde esta parte. También le podemos decir, aquí es donde le decimos al programa, eh, quiero que en el modelo las losas que están allí para la transmisión de carga también se incluyan del, también se incluyan dentro del análisis como tal del edificio. Si yo lo desactivo acá, pues entonces la carga eh, va a llegar a los pórticos por las líneas de influencia, ¿sí? Pero también le puedo decir varias opciones. Aquí le puedo decir que vea, inclúyamelo en el modelo, pero definitivamente lo que quiero como cargas es que en vez de las cargas que me va a dar el modelo analítico de incluirlas dentro del análisis, úseme las cargas del análisis de descomposición de cargas que puedo hacer en este botón, ¿sí? Y otras opciones como incluir las secciones de columnas, ¿sí? Para que el elemento finito, pues digamos que tenga el bordeado. Esto cuando hay sistemas con vigas, pues no es la opción recomendada. Esto es más como para sistemas de placa losa en aquellos países donde ese sistema de, de losa columna es permitido. Bueno, aquí, pero por lo último de este botón, pues puedo controlar también el tamaño del mallado que voy a hacer para ese piso que quiero incluir en el análisis. Y como decía anteriormente, yo puedo incluir dentro del análisis, pero puedo también aplicar factores de reducción de esa rigidez de la losa que quiero incluir en el modelo, para que tampoco participe plenamente dentro de la rigidez lateral. O sea, es decir, si yo no la pongo, no participa para nada. Si la activo, participa en el porcentaje que yo defina. Voy a incluir dentro de los temas de flexión. Ok. Ahora sigamos. Entonces, vamos a mirarlo en el modelo. Entonces, veníamos analizando las opciones de modelo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de los modelos de losa, ¿cierto? Entonces, aquí lo que decía, usted puede definir si lo que quiere es alguno de estos pisos específicos que tengan diafragmas, ¿sí? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Sí? O si definitivamente no quieren ningún tipo de diafragma, ¿cierto? Por lo general va a ser esta la opción que deberemos seleccionar, porque si tenemos una losa en concreto, pues digamos que la conformación de diafragma es un poco garantizada. Ahora, vamos a ver adicionalmente unas opciones que tiene el programa cuando tenemos condiciones específicas que de pronto nos obliguen a tomar decisiones de ingeniería. ¿Listo? Y lo mismo por acá. Puedo no incluir ningún tipo de mesh, ¿sí? O podría incluir mesh. Y si se dan cuenta, puedo decirle qué pisos específicamente quiero. Por ejemplo, en aquellos países donde las losas de transición todavía eh, son de uso común y usted quiere definitivamente, son losas tan grandes y elementos tan contundentes que usted quiere que participen lateralmente, ¿cierto? Entonces usted le puede decir, vea, en este piso específico que es donde tengo la contribución de esa losa de transición, este sí, mállemelo y que participe, ¿cierto? Los otros no, ¿cierto? Entonces esto también, pues son diferentes opciones bastante potentes dentro del programa. Ahora vamos a mirar las opciones que tenemos con lo que les venía mencionando del tema de los diafragmas. Y es que cuando pensemos en esta edificación, ¿sí? Entonces tenemos dos edificios o un edificio en realidad que están unidos por este par de vigas,
¿sí? En, en un programa, pues digamos que tradicional que trabaje por piso, podría estar asignando un solo diafragma a todo esto, ¿cierto? Pero pues pensamos que podría no ser lo requerido. Ahora, como la opción por defecto es que le coloque eh, diafragmas a partir de las losas, como aquí hay una losa y aquí hay otra losa, pues automáticamente el programa va a decir, como el diafragma está con la losa, esta zona va con un diafragma y esta otra va con otro diafragma, ¿sí? Pero resulta que, no, usted le quiere decir que tenga un diafragma por piso, pues, y esto es lo que de pronto otros programas hacen. A pesar que esto tuviera este hueco acá, pues le va a decir, no, mi diafragma está acá en el centro y se fue, ¿cierto? O podría decirle que no tenga ningún tipo de diafragma, ¿sí? Y así es como que pasaría. O sea, para este caso específico de lo que tenemos en este modelo, ¿sí? Estas serían las diferentes opciones para explorar con las condiciones de diafragma. Sin embargo, eh, Prota tiene la posibilidad, en este caso, digamos que tradicionalmente es, o que fuera la solución real, es que este, que es como la conexión entre los dos bloques, también tuviera una losa. Pero si tuviera una losa, pues entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo al programa automáticamente? Que tome este diafragma de acá, uno solo por piso. Pero yo no quiero que este pedazo de losa eh, dañe el criterio de ingeniería donde hay una discontinuidad en este diafragma, ¿cierto? Entonces, si señalo la losa, entro a las opciones de la losa, yo le puedo decir de manera específica, eh, esta losa no me la incluya en el desarrollo de los diafragmas. Y entonces el programa automáticamente pues se va a ir a esta opción, ¿cierto? Donde va a decir, bueno, como esta losa no la puedo incluir, acá tengo una primera losa, aquí hay un diafragma y acá tengo una segunda losa, ahí va el otro diafragma. O sea que básicamente esto es lo que estaríamos obteniendo, ¿cierto? Que sería la opción lógica desde el punto de vista analítico. Bueno, seguimos explorando las opciones de modelo. Entonces ahora nos pasamos a la pestaña final de las configuraciones. Entonces aquí lo que quiero que haga cuando termine el diseño. Acá hay algo, un botón bastante importante, ahorita que apenas están en esta fase inicial de estar jugando con programas, con el programa y a veces el modelo no le corre por vicios de modelado. Acá está el solucionador disperso. Por lo general está activo. Esto hace que el modelo a la hora de correr sea más efectivo, ¿sí? Va a correr más rápido. Sin embargo, este no es tan susceptible o es más susceptible a los vicios de modelado, ¿sí? Entonces, un elemento que por allí quedó mal conectado, pues simplemente hace que el programa no corra. ¿Por qué? Porque tuvo un problema en el nudo de la matriz de la rigidez y está fuera del rango, cosas así, diferentes mensajes que salen. Una opción para explorar cuando hay un modelo que no corre es venir aquí en las configuraciones del modelo y decirle, venga, no me utilice el solucionador disperso. Entonces, aquí lo que va a hacer es que va a correr de manera, digamos que más lenta, ¿sí? Y va a poder solucionar en la mayoría de los casos, va a poder solucionar el análisis o por lo menos sí le va a poder indicar en cuál de los nudos, cuál de los grados de libertad está teniendo el problema. Entonces usted ya puede ahí sí auditar el modelo analítico para buscar el nudo que le presenta algún problema y usted mismo solucionar su modelo. Entonces, este solucionador disperso es bastante potente. Y estas ya son opciones adicionales que quiere que el programa le corra cuando lo ponga el análisis. Al final, en el cálculo del peso, esto es bastante importante, ¿sí? Y es que para hacer el cálculo de peso y el centro de gravedad, voy a usar las cargas que llegaron descompuestas a la viga o las cargas sin descomponer, ¿sí? Entonces, a veces eh, cuando a veces encontramos reportes de problemas con la carga vertical, pues a veces es que tenemos unas losas que no reparten bien
a las vigas. ¿Por qué? Por irregularidades, por de diferentes configuraciones geométricas. Entonces, importante poder tener clara la diferente descomposición. ¿Cómo va a ser el cálculo del peso del edificio? Si está usando losas sin descomponer o si está usando vigas descompuestas. O sea, es decir, si yo voy a usar cargas de vigas descompuestas, pues antes de hacer el análisis, voy a tener que hacer una descomposición de cargas, ¿cierto? Porque si yo lo tengo con vigas sin descomponer y lo tengo con vigas con las cargas, usar cargas de vigas descompuestas, pero no le he hecho la descomposición, pues el programa, los pórticos no van a encontrar carga y va a ser un error. Entonces hay que decirle, si voy a usar vigas, cargas descompuestas en vigas, primero tengo que hacer la descomposición. Entonces, finalmente, este último botón, pues lo que veníamos explorando en análisis, la descomposición como tal de la parte de la losa, sí. Acá, por ejemplo, el Detail Echo File, pues va a ser un reporte detallado para que si no corrió, pues va a crear un documento donde le dice cuándo se paró. Entonces, no pudo cerrar la matriz de rigidez porque el nudo 425 tiene un problema de grado de libertad. Entonces ahí lo identifica. Listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente ventana, que es la ventana de análisis. En la ventana de análisis, diferentes elementos para ver. Uno, que nos da, este ya es el paso previo a correrlo, ¿cierto? Entonces aquí me dice, venga, antes de correrlo, aquí tenemos unas opciones. Entonces, aquí me va a llevar a todo el tema del capítulo que vimos la clase pasada de revisiones. Y aquí es el botón para ejecutar el análisis. ¿Sí? Mensajes que pueden salir después de hacer la corrida. ¿Sí? Eh, si esto está activo, una vez termine de correr, me va a llevar al modelo analítico. ¿Sí? Este es el botón de actualización que también lo encontramos en el menú de revisión para que él antes de correr como que garantice que todos los elementos llegan a los elementos. ¿A qué me refiero? A veces tenemos una viga que tenía un ancho de 30 centímetros a la que llegaba una losa, pero después la viga pasó a 25. Antes la losa estaba conectada a una viga de ancho de 30. Entonces a veces la conexión hay que actualizarla para que las masas y todo sea leído de manera correcta. Pues aquí con este botón hace que se actualice directamente. Y este botón, el último, pues es un elemento importante para alguna de las opciones que tiene la versión Enterprise de Prota. Y es que yo puedo analizar un modelo y guardar las reacciones del modelo para después írselas a aplicar a un modelo combinado. Es decir, yo puedo tener un edificio que tenga una torre y unos parqueaderos y cuando tenga los dos edificios modelarlos de manera separada y cuando tenga que hacer una cimentación, puedo hacer la cimentación combinada para las dos torres, haciendo la combinación. Y para eso lo que hay que decirles a este modelo, guárdeme los resultados que después lo voy a combinar con otro bloque. Y aquí van a aparecer toda la evolución del análisis. Cuando corramos un modelo, pues ahí vamos a ver cómo se va moviendo. O sea, vamos a ver si este modelo que está por acá, no lo he visto antes, pero corrámoslo para ver cómo se ve en la parte de análisis. Pues aquí vamos al análisis, ¿sí? Y aquí es donde vamos. Tengo la opción cuando lo corro de una vez diseñe todos los elementos o no. Pues simplemente vamos es solo building análisis para que él nos corre. Aquí vemos cómo va evolucionando el tema del diseño. El primer resumen donde nos dice si está cumpliendo con condiciones que tengamos definidas dentro del patrón, el elemento de análisis.
y ahí ya estaría corrido. Van a ver que cuando el modelo está corrido, va a salir aquí un chulito verde, ¿sí? Este chulito verde lo que significa es que tiene un análisis válido, ¿sí? A veces hay, uno le hace, a veces hay unos cambios que, eh, pues, que hacen que el modelo siga aún siendo válido, pero hay que tener en cuenta, ¿sí? Aunque el programa de alguna forma, cuando estamos haciendo las verificaciones y chequeos, él nos va a ir diciendo cuando de pronto un análisis no está actualizado. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar del informe de comparación de carga axial, ¿sí? Que es también lo vemos directamente una vez se ha corrido el análisis. Eh, bueno, ya ahorita cuando termine de correr el análisis salía un botón abajo de comparación de carga axial, que es este menú que está acá. Entonces este menú o esta comparación está basado en estos tres bloques de información. Esta primera que se llama las cargas basadas en las losas, cargas descompuestas a las vigas y después la parte de comparación. Entonces, en esta primera parte de la tabla, ¿qué es lo que tenemos? Las cargas totales. Y entonces allí lo que va a hacer el programa es sumar todas las cargas vivas y muertas que uno le puso, o sea, las cargas superpuestas, ¿sí? Entonces él va a ver que en función de lo que uno le pone, aquí le dice, vea, la carga muerta y descompuesto por pisos. En la carga muerta, eh, del piso 4 está conformada en las columnas le pesan tanto, los muros tanto, las vigas tanto, las losas tanto, si tiene losas elevadas tanto, o sea que el peso total del piso 4 es este. Y así lo va haciendo por cada piso. Entonces aquí le está diciendo, vea, solamente analizando lo que usted me dijo que tenía como cargas superpuestas, su peso de la carga muerta es tantas toneladas, kilonewtons, la unidad que esté, con las que esté trabajando. En este caso, kilonewton. Después la carga viva hace exactamente lo mismo. Entonces, si ven, en carga viva la única pestaña que tiene carga es la de la losa. Si tuviera losas nervadas, pues aquí también aparecerían numerales. Entonces aquí está el peso total de la carga viva. Entonces ahora pasamos al segundo menú y es las cargas descompuestas. Entonces, eh, cuando uno va a analizar en este caso, los efectos, aquí la losa pesaba, ¿sí? Y si ustedes ven, ahora este peso de las losas aquí pasó a cero. Y es que aquí lo que está yendo, estas cargas que fueron aplicadas en los elementos distribuidores de carga, pues fueron trasladadas a los elementos colectores. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues este valor de la carga pues se tiene que distribuir entre los elementos que lo soportan. En este caso, vigas, muros y columnas. Entonces, esta carga que era aquí para este piso de 1193 pues se repartió entre columnas, vigas y muros. Si uno vuelve y suma el total, este valor resulta ser muy parecido al valor inicial. Que estos dos valores sean muy parecidos, pues simplemente es el indicio que lo que usted le puso como carga adicional fue lo que fue repartido a los elementos colectores y por lo tanto lo que después aterrizó hasta el nivel de cimentación. Y finalmente entonces este aquí es lo que hace el análisis del resumen de esas cargas para mirar las variaciones que pudieran tener entre las cargas totales y ya con eso poder formar una idea para identificar si algo de las cargas fueron perdidas en el camino. Si hay cargas que se perdieron, pues entonces hay que verificar cuál es el problema que podemos tener dentro del tema de conexiones, configuraciones, distribuciones de los tipos de los. Listo. Entonces ya lo corrimos, ¿cierto? Ya lo corrimos. Y como ya está corrido, entonces ya pasamos a las opciones del post-análisis. O sea, en este caso, después de corrido, las opciones que nos presenta. ¿Y qué nos presenta acá? La posibilidad de directamente irnos a visualizar el modelo analítico, ¿sí? Este que es un visualizador que nos permite, si necesitamos extraer reacciones, desplazamientos o demás,
seleccionar los elementos específicos de los que quiero obtener los desplazamientos y sacarlos. También me permite ir a ventanas directas de diseño de vigas, de columnas, muros, vigas, o exportar para mandar a otros programas. Y pues, pucha, esa traducción hay que corregirla de la exportación a modelos de SAP 2000. Bueno, perfecto. Entonces, esto es en tema de posanálisis. Ahora vamos a hablar del modelo analítico. ¿Sí? Pero quisiera de pronto volver a pasar aquí al menú para que miremos esa última ventana. Y es que, como le digo, acá nos manda directamente al modelo analítico, que es el que ya vamos a empezar a analizar. Pero también puedo obtener de los pisos específicos, de elementos específicos que tenga identificados, ¿sí? Desde estos tres elementos quiero que se reporten eh, los valores de estos elementos estructurales, ¿sí? Quiero que salgan al inicio y al fin cargas, eh, en este caso axiales, cortante en una dirección, cortante en la otra, momentos en una dirección, en la otra, torsión, de los casos de carga o combinaciones de carga que quiera. Entonces aquí voy a poder definir si que salga en un archivo TXT o separado por tabuladores, no, pues separado por comas, ¿sí? Poder organizar un archivo TXT para hacer manipulaciones ya a gusto. Por ejemplo, lo que nos preguntaban antes de empezar el curso, ¿cómo hacer para diseños de mampostería confinada? Pues que saca los elementos específicos que quería, en este caso, eh, quería obtener de muros. Entonces busca cuáles muros y ese muro se lo trae acá y ese muro le saca el TXT y lo aplica a las hojas de cálculo que tenga para hacer diseños de mampostería confinada. ¿Sí? Listo. Y el modelo analítico, pues este es el que vamos a discutir a continuación. Esto tendremos capítulos específicos para la parte de el diseño de columnas y vigas, así que no lo vamos a ver. Vamos a pasar al modelo analítico. Entonces vemos que cuando nos vamos al modelo analítico, pues él aquí nos presenta como tal un elemento que nos vamos a poder hacer la visualización de las condiciones completas. Ahora miremos ese modelo analítico que tiene para que tengamos en cuenta. Entonces, lo primero que vamos a analizar es acá, este filtro. Entonces, en este filtro vamos a poder controlar qué queremos mostrar. Y lo vamos a poder decir entonces si es por pisos o por ejes o diferentes opciones, también hasta elementos. Si quiero ver o no las vigas o las columnas o los muros y demás. ¿Sí? También tengo diferentes pestañas de modo analítico, que es donde puedo navegar entre las diferentes opciones. Esta primera que está activa es la pestaña general, donde puedo hacer como el control de los filtros, verificar, encontrar un elemento específico que de pronto me esté pidiendo. Si en el análisis me dijo que hay un problema en el nudo 42, entonces aquí con estas herramientas de hallar, voy a auditar el modelo, buscar el elemento específico que tiene el problema y poder encontrarle la solución. ¿Listo? Entonces aquí están las diferentes opciones que vamos a encontrar para cada uno de los menús. ¿Sí? Por acá vamos a poder hacer todo el tema del control de las diferentes combinaciones de carga o casos de carga que quiera mostrar. El que esté activo es la opción que va a mostrar el programa. ¿Sí? Y también puedo verlo por combinaciones. En este caso, si no es un caso de carga, sino una combinación de carga, al pararme sobre la combinación, pues la información que presenta el modelo analítico cambia completamente. Entonces ahora vamos a la primera pestaña de ese modelo analítico.
Entonces, ¿qué podemos hacer en esa pestaña? Pues por aquí puedo hacer los ajustes de visualización. A veces salen los nudos muy grandes para gusto. Entonces, de pronto alguien puede entrar a hacer el cambio de esa visualización de los nudos. Esto es para poderme ubicar de manera rápida sobre la parte superior del elemento. También, de manera rápida, una ventana para poder prender y apagar ese cubo de visualización que nos permite navegar con mayor facilidad dentro de la geometría. Botones para zoom y también para dejar de ver la estructura en perspectiva, sino verla ortogonal. Si necesito capturar elementos, pues voy a poder la imagen que esté viendo, guardarla como un archivo. Este es el botón bastante práctico cuando estamos solucionando problemas de modelo, porque allí vamos a poder auditar, buscar y encontrar el elemento que está presentando el problema. Filtros, que es el mismo que vemos allá en la ventana. Solución de problemas de conectividad, pues va a identificar gráficamente elementos que están cerca pero no están unidos. Entonces allí nos va a poder auditar el programa para encontrar rápidamente dónde es que estamos fallando en la modelación. Y acá, pues en este caso, si estamos haciendo ese análisis lineales o si estamos haciendo análisis no lineales o cronológicos para poder definir y que cambie pues la forma de la interfaz de lo que va a mostrar. Entonces, volvamos acá a nuestro modelo para que empecemos a explorar estas opciones. Ahorita aquí en general, ¿cierto? En general, aquí podemos controlar las diferentes condiciones del modelo analítico. Puedo ver, cambiar, en este caso, para los nudos, puedo cambiar el tamaño del nudo, si es que el nudo lo estoy viendo muy chiquito o muy grande. Entonces, dependiendo del color que esté mostrando, aquí podemos hacer como ese tipo de control de condiciones de visualización, ¿sí? Acá, pues, si ven, directamente nos lleva a la parte del piso, ¿sí? Lo que veamos en cuanto a las posibilidades de filtrado. Entonces, en este caso, vamos a volvernos aquí a una vista general del modelo. Y, por ejemplo, si mi foco de atención está en el piso 1, pues voy a llamar al piso 1 y solo es el piso 1 el que me muestra, ¿sí? También lo puedo filtrar por ejes. Si solamente es el piso 1, todos los pisos, pero solo el eje 1, pues puedo, digamos que, interactuar rápidamente con la forma en la que el programa está mostrando la información, ¿sí? También puedo decirle al programa que me muestre o que me deje de mostrar elementos. Por ejemplo, si quiero hacer un foco únicamente en lo que está pasando con las pantallas, entonces podría decirle que no quiero que me muestre vigas ni quiero que me muestre columnas. Entonces ahí quedó únicamente ese elemento del núcleo ascensor. Y por ejemplo, si ustedes ven en opciones, aquí se ve que esta pantalla está creada por pilares centrales, porque vea que en vez de mostrar un mallado, pues simplemente nos está mostrando es unos elementos verticales. Ok. Eh, Ahora, para buscar. Entonces, en buscar, aquí podemos, al activar el botón de buscar, nos sale aquí un elemento para decirnos qué es lo que quiere buscar. Entonces, yo le digo, pero primero prendamos todo para que él nos muestre efectivamente qué es lo que va a mostrar. Si quiero mostrar el nudo 10, entonces él de una vez muestra que este es el 10, ahí está. Entonces, ¿cuál es el 10? Véalo, véalo, véalo ahí. Bueno, me lo ayuda a encontrar. Lo mismo para frames y para aquí el frame 10, es este que está por acá. Listo, identificado. Bien. Problema de conectividad, en este caso directamente dice no hay problemas de conectividad en el elemento. Si estuviera por ahí en una vigueta
casi no llegando al elemento, pues no lo mostraría, ¿sí? Esta es nuestra primera ventana de modelo analítico. Ahora, pasando al siguiente botón de las opciones que tenemos para la visualización del modelo analítico, pues vamos a tener acá, primero, ver o dejar de ver los nudos, ¿sí? También, si el nudo, cuando el nudo está prendido, están las opciones de visualización de los nudos. ¿Qué opciones hay en los nudos? Entonces puedo ver las etiquetas. Si tengo pilotes, puedo ver la fuerza en los pilotes. Puedo mirar dónde están los apoyos, resortes, diafragmas, ¿cierto? Si apago el nudo, todas estas opciones desaparecen, ¿cierto? Lo mismo pasa con los elementos de pórtico. Cuando activo el pórtico, entonces al pórtico puedo ver diferentes cosas. Puedo ver las etiquetas, el número de pórtico, la sección, materiales. También puedo ver si hay elementos rígidos, articulaciones, todas las condiciones que aparecen para los pórticos. Es ahí. Controlo las opciones de visualización para los pórticos. También puedo ver el tema de las visualizaciones de cargas, ¿sí? Y de la misma manera que controlamos nudos y pórticos, puedo controlar lo que quiero ver o dejar de ver de los elementos tipo shell. Pues aquí voy a poder ver el número de shell, en este caso hacer como la contracción para entender bien cómo es el tema de conectividad de los shell, espesores, materiales, ejes locales y demás. A veces cuando le colocamos etiquetas, pues se queda muy lleno, se satura como tal el modelo analítico. Entonces tengo la opción para decirle que únicamente le ponga etiqueta de lo que haya dicho que se va a ver, pero solamente al elemento que toque. Entonces queda un modelo, se ve bastante limpio, solamente mostrando relevancia al elemento que estoy tratando de encontrar. Y bueno, esto ya es condiciones adicionales para ver de los shell. Ahora miremos eso que acabamos de hablar en acción. Entonces, estamos hablando de esta, la segunda ventana, ¿cierto? Entonces, lo que decía, puedo decir o no que me muestre nudos, ¿sí? Y le puedo decir que los nudos muestren los labels. Pues aquí aparecen directamente todas las etiquetas que aparecen para los... Entonces, aquí puedo ver los labels. También, si hubiera, en este caso, cargas aplicadas que no hay, ¿sí? Si hubiera pilas o línea de cimentación, directamente podría ver las fuerzas que están generándose en las pilas, ¿sí? Y activo las opciones de nudo, dejan de aparecer. Ahora con los frames, lo mismo, pueden aparecer los labels de los frames, ¿sí? O el número de frame, ¿sí? Le quito el label y solo sale el número de frame. Podría estar viendo las secciones. Entonces ahí están definidas como los tipos de secciones que se utilizaron. También la asignación de materiales. Pero digamos que aquí esto se resulta compatible con la parte del elemento de análisis. Entonces no sale como el nombre como tal digamos, C300 o la definición de material, sino el material definido como material 2. Ya después en la memoria uno puede buscar efectivamente a qué se refiere con material 2. Articulaciones, elementos rígidos. Por ejemplo, acá vemos cuando vemos el rigid member, pues, son los pedazos del pórtico que están quedando fusionados eh, dentro de la conexión de columna de viga. O sea, también lo puedo controlar dentro de esta parte del rigid member. Y en este caso, como el modelo no quedó corrido con los shell, pues aquí no puedo ver los shell. Ahorita hacemos una corrida haciendo unas variaciones en el modelo analítico para que incluya losas, para que puedan ver la diferencia como tal en la parte de los análisis. Hacemos el recorrido completo y después nos pasamos haciendo como un tema de repaso, ¿sí?
Ahora vamos a hablar de la visualización de los elementos. Uy, es la tercera pestaña. Entonces, pues vamos a verlo es directamente entre la interfaz. Lo tengo ahí otra vez, pues. Entonces, aquí aparecen los resultados. Entonces, aquí ya la primera condición es verla deformada o no. Entonces, si yo le digo verla deformada, él lo va a mostrar ahí. Pero entonces, la deformada, ¿ante qué condición? Entonces, en este caso, tenemos que ver qué combinación de carga está activa. Entonces, en este caso está en la muerta. Entonces, lo que me está mostrando es la deformada de la carga muerta. Yo quisiera la carga viva, entonces estas serían las deformaciones de la carga viva. O si quisiera ya por combinación, pues está la deformación por combinación. Digamos que si cogamos esta, la fuerza sísmica en X, si yo quisiera, en este caso, ver esa deformación, pero en animación, pues él ahí activo la animación y él ahí va mostrando las deformaciones. Ahora bien, en el menú de desplazamientos, si ustedes ven cuando activo la ventana de desplazamientos, todos estos elementos son las opciones para ver dentro de desplazamiento. Entonces, en este caso, si yo quiero ver las deformaciones verticales, aquí aparecen las deformaciones que se están obteniendo de manera vertical. O la resultante, o en X o en Y, para diferentes casos de carga, ¿cierto? Entonces, en este caso, vemos que puede estar mostrando deformaciones verticales para la carga muerta en el voladizo, que es donde se ve un poquito más dramático, ¿cierto? Eh, pero digamos que aquí nos muestra mucho ruido. Deberíamos, vamos a ver una opción que de pronto no la tocamos. Vamos a decirle que no nos muestre resultados, más bien que nos muestre los elementos, pero que no nos muestre, y también no es que nos muestre todo, pero se empieza a ver muy lleno, ¿sí? Entonces, si le digo acá, pues va a ver cómo entonces muestra, limpia todo el modelo y solamente le va a mostrar el elemento o la numeración correspondiente al elemento de relevancia. Entonces, a la hora de tener que hacer de pronto capturas y cosas así para los ejercicios de ingeniería que hacemos, pues esto resulta ser bastante, bastante potente. Bueno, listo. Entonces, seguimos acá, desactivemos esta opción, quitemos estos labels por ahora y acá tenemos estas deformaciones, veamos la deformada, pero no con el ruido. Ahora miremos las opciones para diagramas. Entonces, digamos que cuando vamos aquí a activar diagramas, pues ya depende qué es lo que quiera ver. Fuerza axial, cortantes en una dirección, en la otra, aumentos en una dirección o en el otro, ¿sí? Y ya dependiendo de la carga que quiera analizar. En este caso, eh, puedo ver cómo evoluciona el elemento y si lo quisiera filtrar para ver solamente algún piso en específico, pues aquí puedo tener unas imágenes bastante más claras. Y si más aún quiero solamente mostrarlo para un eje, para, sí, una captura, un efecto que se quiera organizar, pues aquí podemos manipular completamente toda la información que va a estar saliendo de, el programa. ¿Ok? Y ahora sí, lo que tenemos, aunque aquí no tenemos modelados, no tenemos modelados strips para las losas. Esto nos permite también obtener y visualizar los diagramas del momento de los strips. Bueno, y seguimos avanzando en la parte de análisis. Quitemos estos filtros. Vamos a poner todo. Y creo que es el momento para que hagamos unos ajustes en el modelo para que veamos también las opciones de losa. ¿Sí? No sé si vamos ahí. eh, Creo que vamos bien de tiempo. Sí, Entonces sí, sí, estamos podríamos viendo tiempo hasta ahora, Juan. Podríamos de pronto ahorita aprovechar, abrir micrófonos y atender de pronto preguntas específicas de la gente. Yo
Mientras tanto, voy a cambiar y variar opciones de modelo, aunque miremos las preguntas que de pronto hubiesen hasta el momento. Y después hacemos unas variaciones en el modelo analítico para que las losas que están ahí las incorpore como elementos de mallado. Hasta ahora en el chat nadie se ha animado. Estoy tratando de que lo hagan. Vamos a ver si se animan a abrir micrófonos. Bueno, entonces, mientras vamos otra vez acá, vamos a activar esta vista vertical y vamos a decirle, primero analicemos aquí un tema de pisos similares. Sí, voy a quitar estos pisos similares. Voy a quitar la opción de pisos similares para que pueda decirle algunas opciones adicionales. Si lo que estaba activando es que antes en este modelo tenía estas tres losas similares, lo que le hiciera a uno se le hacía a las otras. Entonces, lo que como quiero ahora es decirle algunos pisos específicos que sean mallados, entonces vamos a explorar esas opciones de análisis. Entonces vamos en las opciones de análisis y vamos a decirle acá en las opciones de modelo, Slab Model, y vamos a incluir unas losas, ¿sí? ¿Cuáles losas? Entonces, en este caso, 2 y 3. Y vamos a ver entonces cuando oiga el análisis, ¿qué me va a decir? Si vieron, ahí me preguntaba si quería conservar los factores de carga, los factores de rigidez del template. Yo le dije que no, porque yo le tengo una modificación para que la constante torsional no sea tenida en cuenta o sea muy bajita. ¿Sí? Entonces, listo. Ahora ahí ya quedó. Si ustedes ven, aquí está el análisis de comparación de carga axial. Aquí puedo ver el ejercicio que veíamos anteriormente, ¿sí? Pero también directamente me pueden mandar al modelo analítico. Entonces ahora van a ver el cambio sustancial en el modelo analítico. Otra vez a vista. Entonces mire que ahora en el modelo analítico los niveles específicos que fueron designados para fueran mallados, pues ahora han sido mallados, ¿sí? Y eso Cuando, nos activa. Ah, cuando pueda, nos dice uno de los participantes que le gustaría ver el tema de los chequeos de deriva y de irregularidades torsionales y irregularidades de rigideces. ok, me parece que es buena idea. Bueno, vamos a terminar ahora. Este elemento específico, este cambio específico, lo hicimos para ver esta parte de los contornos. Y es que cuando hacemos análisis de elementos finitos, pues el programa directamente nos permite definir para las diferentes fuerzas que están pasando en el shell, pues condiciones específicas de las fuerzas. ¿Sí? Los contornos también pueden ser personalizados. Entonces aquí es cuando tenemos los User Defined Contours que le permiten, en este caso, definir, por ejemplo, si uno quisiera definir contornos eh, específicos, podría definir los rangos de visualización que tendría cada una de esas leyendas. Ese detalle, pues digamos que eh, no vamos a ahondar ahora, pero lo que sí nos permite directamente es que podemos controlar las condiciones de diseño. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver bien sea las áreas de acero o la normal o la wood armor que tiene como contribución de los efectos de torsión, ¿sí? Y puedo directamente hacer las definiciones de las obtenciones como tal de fuerza. Ahora, aquí viene un punto que es bastante importante que debemos entender y conocer de Prota como tal de la parte del análisis. Y va a estar enfocado en esta parte. Vamos a verlo.
en un diagrama, pero no de contornos. Vamos a ver con diagramas de momento. Entonces, listo. Entonces aquí tenemos el momento de la fuerza sísmica en X, ¿sí? Y vamos a pararnos en este elemento para mostrar el análisis detallado, ¿sí? Entonces, y quiero que presten atención acá. Vamos, este es el diagrama de momentos de la fuerza sísmica, concentrémonos únicamente en los momentos. Entonces, tenemos que el momento en una dirección tiene estos valores. Esta es la fuerza sísmica en X, o sea que lo que esperamos es, para esta columna, pues el efecto en la dirección del momento de M33. Por eso es que esto es casi nada, por esto es que esto es bastante, ¿cierto? Ahora, si yo le coloco acá, eh, hacer la magnificación sísmica, vemos que este valor es ajustado, ¿sí? Y ahí entonces resulta que es algo que debemos tener muy presente a la hora de tener o utilizar la información que está saliendo directamente del modelo analítico. Y es que el modelo analítico, el programa lo va a correr con las definiciones de el R básico que se haya definido. En este caso, y voy a saltarme a la pestaña de carga, que creo que me toca cerrar primero este modelo analítico. Sí. Y es que el programa, dependiendo del sistema estructural, este es el espectro elástico y él con el R sub 0 que se define, nos va a entrar aquí a definir este valor del espectro inelástico. Pues este valor de espectro inelástico es el que de ahora en adelante va el programa a utilizar para hacer todos sus ejercicios. Pero resulta que este es el R básico, ¿sí? Este R todavía no tiene afectaciones por las irregularidades y todas las verificaciones adicionales, ¿sí? Pero entonces cuando nos pasamos al modelo analítico, pues este específico es el valor o es el que se va a utilizar para la determinación de las fuerzas. O sea que este que está acá es el que cuando voy a ir a ver el modelo analítico va a estar apareciendo. O sea, cuando yo estoy viendo acá este diagrama de momentos de este elemento, pero para la fuerza sísmica. Cuando yo estoy viendo aquí este diagrama, ¿sí? De momentos, era este el que estábamos viendo, creo. Cuando yo estoy viendo este diagrama de momentos, pues estoy viendo el diagrama de momentos que se obtiene con el R básico, ¿sí? Pero resulta que si esta estructura tenía determinada algún tipo de irregularidad, pues ese R se hacía más bajo, haciendo como tal que esta fuerza tuviera que incrementarse. ¿En cuánto? En el valor magnificado. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa internamente? Pues ya verifica, como antes de correr, él no sabía qué se iba a encontrar en cuanto a irregularidades, pues entonces primero resuelve. Y con lo que se obtiene allí, verifica cuáles son los valores finales del R, los ajusta y aquí este valor lo amplifica. Cuando yo me voy a ir a diseño, entonces el valor de momento de diseño para esta columna, pues no es este, sino es directamente el ajustado. O sea que a la hora de ir, de pasarnos a elementos de diseño, el problema viene resuelto, ¿cierto? Que no es un problema, es simplemente es entender la metodología que aplica el programa. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a responder la pregunta en la parte de los análisis y reportes. Entonces, cuando corremos el programa, pues él sale estos reportes, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos el reporte del preanálisis y el del posanálisis. Vamos a analizar estos dos. Entonces, en el reporte del preanálisis, pues el programa pues, hace las verificaciones
Me dice qué código se está utilizando, el espectro, le muestra los espectros en las dos direcciones, ¿sí? Aquí básicamente te está diciendo esto fue lo que hice, estas son mis combinaciones y a partir de esto es que voy a hacer chequeos, ¿sí? Mis casos de carga, verticales, laterales, calidades de materiales, propiedades de las secciones, cálculos de las inercias. Y ahora miremos el reporte del post-análisis, que es la pregunta que nos estaban haciendo específicamente. Entonces, ahora, estos que estamos mostrando es el ajustado a los requerimientos de norma colombiana. Si tuviéramos cargada la plantilla de algún otro código, pues los chequeos serían específicos de ese código, ¿sí? Entonces, ahora aquí empieza lo primero y es la verificación de la fuerza horizontal equivalente con el análisis modal, o sea, para la norma colombiana, los ajustes requeridos en A5. Y entonces aquí le va a decir, vea, la fuerza sísmica en X con excentricidad negativa tiene esta fuerza. La fuerza sísmica en X con excentricidad positiva tiene esta fuerza. Y la estática que le aplica en función de lo que definí como parámetros, porque acuérdense que allí tenía la opción como fuerza sísmica que hiciera el cálculo con el valor de vector propio de la estructura, o sea, con el periodo real de la estructura. O también me da la opción de ingresar con un periodo específico, que digamos que en este caso sería el que uno obtuviera con una de las ecuaciones empíricas, para que el ajuste de resultados lo hiciera con el periodo de la ecuación empírica. Entonces aquí muestra cuánto da uno, cuánto da lo otro, y teniendo en cuenta si es regular o no irregular, entonces el resultado se ajusta o no se ajusta, ¿sí? Eh, y lo mismo con la comparación de la fuerza sísmica en la otra dirección. Después empiezan los chequeos, verificación de piso blando. Entonces aquí hacen las verificaciones para decir no hay irregularidad o si hay, en una dirección y en la otra. Y si ustedes se dan cuenta, ya lo habíamos hablado anteriormente, pero para Prota, el sismo en X es dos sismos en X y lo mismo para Y. Un sismo en X con la excentricidad positiva, un sismo en X con la excentricidad negativa. Entonces muestra que para los dos casos, pues no hay irregularidad. Después viene irregularidad, la verificación de regularidad de masas. Entonces aquí vuelve y hace la comparación de masas por piso y le dice si tiene irregularidad o no. En este caso, el piso débil también lo verifica. Y a medida que va determinando, en caso que presente irregularidades, las va a reportar. Después, irregularidad torsional. Aquí sí le está diciendo que existe irregularidad torsional, ¿sí? Pero de la 1AP, o sea, no es irregularidad torsional extrema, ¿cierto? Y en las dos direcciones. Vea que lo determinó para X, lo determinó para Y. O sea que en este caso estamos diciendo que el modelo de entrada, pues ya se le está colocando una afectación al R de 0,9. Por eso es que cuando hicimos el ajuste de la escala de fuerzas, pues ahí veíamos que se aumentaba un poquito. Si hiciéramos ahorita la relación de cuánto se aumenta cuando activamos las condiciones sísmicas, pues nos daríamos cuenta que efectivamente es simplemente ese punto R, ese punto 9 con el que se está afectando. Después aparece la verificación de la participación de masas. Y por ejemplo acá, vea que me salió una advertencia. Resulta que con el número de modos que le puse, que fueron 6, en la dirección de X, todavía no había alcanzado el 90%. Entonces de una vez dice, vea, no alcanzó el 90%. Debe aumentar el número de modos efectivos para repetir análisis. Así que tendré que ir aquí a las opciones de modelo, en las opciones de carga y aumentar el número de modos. Después aquí aparece la verificación de la deriva, ¿sí? Entonces, aquí la verificación de la deriva, en este caso, lo que él está diciendo es, y esto hay que ajustarlo porque esta es la ecuación que aplica, en este caso, la SCE, que es
o ver la deformación que se ha obtenido utilizando el espectro reducido, el inelástico, ¿sí? Después lo multiplican por un valor y después lo dividen entre el i porque la deriva se queda con grupo de uso 1. Resulta que para los códigos americanos el R es diferente al CD. Por ejemplo, allá se divide con un R de 8, pero después a la hora de convertirlo en desplazamiento se multiplica por un 5.5 diferentes, ¿sí? Para la normatividad, hablando específicamente de Colombia, pues aquí esto es por R y efectivamente lo que hace el programa, en vez de colocar la deformación, con esta deformación que se está obteniendo inelástica, espera multiplica por el R y la hace la verificación del entrepiso. En teoría, pues simplemente él hace la verificación y si el valor está por debajo de lo definido por deriva, pues le dice que cumple, mostrando cuál es el elemento más desfavorable. Y otras verificaciones adicionales, como esta parte de las verificaciones para efectos de segundo orden, temas de volcamiento, estabilidad, ¿sí? Y cuando tiene losas, otras adicionales que a veces no tenemos en nuestras normas, pero entendiendo las condiciones de diseño, por ejemplo, cuando tenemos losas con pantallas que nos pueda determinar los requerimientos de acero endovelas para la transmisión. Esto no resulta de pronto muy útil en el contexto de sistemas de pórticos y pantallas, ya que pues siempre vamos a tener vigas sobre los elementos. Pero bueno, después aquí eh, muestra adicionalmente los elementos utilizados como factores de rigidez, ¿sí? Aquí es, por ejemplo, donde veíamos que la rigidez torsional utilizada es de un factor, una fracción para que no tenga tanto efecto de las torsiones y los cálculos de las masas. Entonces, eh, ya esto es para hacer verificaciones de cargas de piso, el volcamiento, que no es un requerimiento de nuestra norma colombiana, por ejemplo, pero siempre un dato que es importante de pronto tener en mente cuando estamos hablando de verificaciones con muchas beltes. Y acá le hace el resumen, ¿sí? De las irregularidades encontradas. Entonces, de todas las irregularidades, solo encontró que había irregularidad torsional, ¿sí? Y bueno, eh, un resumen de lo que encontró. Aquí le dice, hay unas pequeñas advertencias, porque hay irregularidades y también una advertencia porque no se alcanzó el 90%. El resto ya está bien. Ese es el reporte del post-análisis. Eh, pues yo creo que con eso estamos cubriendo lo que teníamos planeado de tema para el día de hoy. Entonces, yo creo que nos queda un tiempito para si de pronto hay preguntas, dudas, demás que quisieran ser resueltas. Pero por lo pronto, entonces, aquí vamos a despedirnos y ya abrimos para que tengamos preguntas y demás. Muchas gracias por la presencia y seguimos aquí con las preguntas. Ok, bueno, entonces recuerden pues que tenemos dentro del sistema toda la parte para nuestros usuarios como una base completa de información que le permite pues mm, entender a fondo las condiciones propias del programa, ¿sí? También pues que nos sigan en temas de redes, que ahí van a estar enterados de mucha la información, ya ahí están subiendo todos los las clases que hemos dado de estas y de versiones pasadas de seminario que son más extensas y mucho más detalladas que esta. Y que nos sigan pues en temas de redes. No sé si hay preguntas, si no también volver ahorita que a los que están, recordarles y de pronto contarles que vamos a tener una opción bastante interesante para la adquisición del programa, y es que nos van a dar la posibilidad de formar grupos para la obtención de licencias en bloque.
¿Cómo funciona? Les decía al principio, pero para los que llegaron, y es que el precio final de la licencia va a estar en función del número de personas interesadas en adquirir. Y es que la primera licencia tiene un valor, pero a la segunda se le va a aplicar un descuento, a la tercera otro descuento, a la cuarta otro descuento. Y así, de la cuarta para adelante, pues va a quedar con el valor de descuento establecido. Entonces, el final es que, dependiendo del número total de personas que estén inscritas, ¿sí? Pues se va a sumar el valor total de la orden. Si fueron 14 licencias, 15 licencias, 20 licencias, entonces el precio total de las 20 licencias son tantos dólares dividido entre 20, entonces cada uno tiene una licencia que le va a valer tanto, ¿sí? Lo bueno es que las licencias, así sean en bloque, son individuales, o sea que cada licencia va a salir a nombre propio del que lo está adquiriendo, ¿sí? Con la posibilidad también de hacer pago hasta en 4 cuotas. Entonces, digamos que es bastante importante y es, digamos que la última buena posibilidad en el año, ¿sí? Antes de que hagan el ajuste anual de cambio de año. Entonces, es la posibilidad de bloquear el precio de un software en una oportunidad pues única. Seguramente el otro año vendrán promociones o opciones parecidas, pero estarán en la base del nuevo precio del nuevo año. Y nos pregunta, una licencia, la licencia de Enterprise, la full, está en $7,000, precio de lista, ¿sí? En este momento, digamos, a los participantes, así sin más, sin qué, sin el, sin esta oferta del Friend Bundle Deal, está aplicándose un descuento del 30%, ¿sí? O sea que estamos hablando de $4,200. Ahora, para el grupo, pues el descuento, el porcentaje de inicio no va a arrancar en el 30, ¿sí? Entonces, ahí lo que se tiene es un descuento del 10% sobre el precio inicial, ¿sí? Pero a medida que se van sumando eh, personas en el grupo, pues van a poder desbloquear pues unos porcentajes pues, mucho más grandes que tal vez ese 30%, ¿cierto? Todo está en función de qué, del tamaño del grupo. Esa información pues la estaremos compartiendo esta semana a través del grupo, porque la idea es que yo me hago mandar un link de registro para que allí el que definitivamente tenga la intención, ¿sí? Se inscriba. Esto entendiendo que pues va a ser en beneficio pues del grupo, ¿cierto? Y de ustedes para tener su licencia. Eh, ya después con esa orden ya los contactaremos, o sea, después de llenar el formulario los contactamos personalmente para que eh, pues llenen como esa intención, ¿cierto? De comprar. Y ahí ya después cuando lleguemos como a la fecha, puedes decir, bueno, definitivamente se inscribieron 25 personas. Así que si usted, su licencia le va a salir en tanto. Y otra cosa importante y es el descuento de competitividad. Prota premia aquellos que ya le han apostado a la legalidad, ya tienen su licencia de otro programa. Entonces, con una prueba que nos manden un pantallazo de la licencia del programa donde diga que este programa está licenciado a la persona o a la empresa donde trabaja, entonces se le va a hacer un reconocimiento de un 10% adicional. O sea, si al precio que ya tenía el descuento base, se le aplica ese descuento adicional del 10%. ¿Sí? Entonces, ya dependiendo si la persona, dentro de la información que se va a preguntar en ese registro, es si ya tiene un programa. Entonces, sabiendo que si dice que tiene un programa es porque tiene como tomar el pantallazo para mostrar que efectivamente tiene la licencia del programa y así se le pueda pues dar ese descuento adicional de competitividad. Bueno, y eso es todo entonces por hoy. No sé si hay otra pregunta que quisieran que les contestáramos. Bueno.
Parece que no. Ah, entonces, espero que lo que les mostramos hoy ha sido de mucha utilidad para ustedes en esta exploración que están haciendo de programa y nos vemos dentro de 8 días donde estaremos haciendo, llevando a cabo todas las operaciones en la parte de diseño, tanto de concreto como de metal. Entonces, por su atención, muchas gracias. Bueno, y sobra también de pronto hacer el anuncio, pues que vamos a estar en el Congreso de Ingeniería Sísmica la semana siguiente. Allí vamos a tener un stand. Aquellos que van a visitar la feria o van a asistir al Congreso de Ingeniería Sísmica, pues tenemos la oportunidad de conocerlos en persona, ya los esperamos. Es un evento que todos los que estamos acá en este chat interesados en el tema de la ingeniería estructural, pues deberíamos atender. Así que es un llamado para que si no se han inscrito, que se inscriban. Todavía creo que hay cupos y para que nos podamos ver allá de manera presencial, atender dudas y demás. Muchas gracias por la atención y nos vemos dentro de 8 días.